La historia de Manasés, uno de los reyes más controvertidos y fascinantes de Judá, es un relato que combina drama, tragedia y redención. Su vida es un testimonio de cómo las decisiones humanas pueden llevar a una nación entera a la oscuridad, pero también de cómo la gracia de Dios puede alcanzar incluso a los corazones más endurecidos. Para entender su legado, debemos comenzar desde sus primeros años, cuando era un niño destinado a gobernar un reino que aún no comprendía. Manasés nació en Jerusalén, hijo del piadoso rey Ezequías y la reina Efsiba. Su nombre, que significa hacer olvidar, parecía presagiar un destino misterioso. Desde su nacimiento, fue rodeado por un ambiente de fe y devoción. Su padre, Ezequías, era un hombre conocido por su fidelidad a Dios. Durante su reinado, había liderado una de las reformas espirituales más significativas en la historia de Judá, destruyendo altares paganos, restaurando el culto en el templo y llamando al pueblo a volver al Señor. Sin embargo, a pesar de crecer bajo la sombra de un padre tan devoto, Manasés mostró desde joven una inclinación hacia la rebelión y una curiosidad inquieta por lo prohibido. A los 12 años, tras la muerte de Ezequías, Manasés ascendió al trono. Era un niño que apenas comenzaba a entender la vida, pero que ya cargaba con el peso de un reino entero. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por la influencia de consejeros y las tentaciones de prácticas paganas. Aunque había crecido escuchando las historias de Dios y viendo el ejemplo de su padre, Manasés comenzó a alejarse de ese camino. Reconstruyó los altares que Ezequías había destruido, permitiendo que la idolatría regresara a Judá. Lo que comenzó como una tolerancia a otras creencias, pronto se convirtió en una obsesión por borrar el legado de su padre. Manasés no solo permitió la idolatría, sino que la promovió activamente. Erigió altares a dioses extranjeros en los lugares más sagrados, profanando incluso el templo de Jerusalén, el corazón espiritual del pueblo de Judá. Dentro de sus muros, colocó ídolos e imágenes de Baal y Asera, dioses que representaban todo lo que el Señor había condenado. Los sacrificios, que antes eran ofrendas de gratitud y adoración a Dios, se convirtieron en rituales oscuros y terribles, incluyendo sacrificios humanos. Se dice que el propio Manasés ofreció a su hijo en el fuego, un acto tan cruel que sacudió los cimientos morales de Judá. El rey no solo toleró la idolatría, la impuso. Persiguió a los sacerdotes y profetas de Dios, silenciando a quienes se atrevían a oponerse a sus acciones. Jerusalén, una vez llena de oraciones y alabanzas, se transformó en un escenario de rituales paganos y cánticos a dioses extranjeros. Las calles, antes llenas de vida y fe, resonaban con tambores y cantos en lenguas desconocidas. El pueblo estaba dividido. Algunos seguían al rey, seducidos por la promesa de algo nuevo, mientras que otros, aterrorizados, susurraban oraciones en secreto, pidiendo a Dios que interviniera. Los profetas, valientes y fieles, no permanecieron en silencio. Arriesgando sus vidas, se enfrentaron a Manasés, advirtiéndole del juicio inminente si no se arrepentía. Pero el rey, cegado por su orgullo y rebelión, los ignoró. Cada advertencia parecía endurecer más su corazón, como si estuviera decidido a desafiar al cielo mismo. Sin embargo, el juicio divino, paciente pero inevitable, finalmente llegó. El imperio asirio, conocido por su brutalidad y poder militar, invadió Judá. Los ejércitos enemigos rodearon Jerusalén con precisión implacable, y Manasés, quien se creía intocable, fue capturado. Atado con ganchos de hierro, un símbolo de humillación reservado para los peores enemigos, fue arrastrado por las calles como un trofeo de guerra. El rey, que una vez gobernó con arrogancia, ahora era un prisionero, llevado lejos de su tierra y su gente. En la oscuridad de una celda en Babilonia, Manasés tocó fondo. Lejos de su trono, de sus ídolos y de todo lo que conocía, se encontró cara a cara con su propia desesperación. Fue en ese momento de humillación total que recordó las enseñanzas de su padre y las promesas de un Dios misericordioso. Con un corazón quebrantado, clamó a Dios, pidiendo perdón y redención. Sus oraciones, al principio vacilantes, se volvieron cada vez más sinceras y desesperadas. Y entonces, algo inesperado sucedió. Dios lo escuchó. Contra todo pronóstico,
Manasés fue liberado por los asirios. Regresó a Jerusalén como un hombre transformado. Lo primero que hizo fue derribar los altares paganos que él mismo había erigido. Limpió el templo, restauró el culto a Dios y comenzó a guiar a Judá de vuelta al camino de la fe. Aunque el daño causado por sus acciones anteriores no pudo ser borrado por completo, Manasés dedicó el resto de su vida a reparar lo que había destruido. Gobernó durante 55 años, el reinado más largo de cualquier rey de Judá. Su vida se convirtió en un testimonio de la gracia transformadora de Dios, un recordatorio de que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre hay esperanza de redención. Sin embargo, su historia también nos enseña que las decisiones tienen consecuencias. Aunque Manasés encontró perdón, las cicatrices de sus acciones permanecieron en el corazón de su pueblo. La historia de Manasés es un espejo que refleja tanto la fragilidad humana como la inmensidad del amor divino. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a considerar el peso de nuestras decisiones y a buscar la gracia de Dios, que nunca se da por vencido con sus hijos. Es una historia de caída, redención y sobre todo de esperanza. Pero también es una advertencia. Nuestras acciones, especialmente cuando tenemos influencia sobre otros, pueden dejar huellas profundas que no se borran fácilmente. Manasés nos muestra que el arrepentimiento es poderoso, pero no elimina las consecuencias de nuestros errores. Aunque su vida fue transformada, el impacto de sus decisiones anteriores siguió resonando en Judá mucho después de su muerte. Su hijo, Amón, quien lo sucedió en el trono, no siguió el camino de arrepentimiento de su padre, sino que continuó en la idolatría y la maldad. Esto nos recuerda que nuestras elecciones no solo nos afectan a nosotros, sino que también pueden influir en las generaciones futuras. Sin embargo, la historia de Manasés no termina en fracaso. Su transformación personal es un faro de esperanza para todos aquellos que se sienten perdidos o alejados de Dios. Nos enseña que nunca es demasiado tarde para volver a Él, que su misericordia es más grande que nuestros pecados y que, incluso en nuestro momento más oscuro, podemos encontrar redención si nos humillamos y clamamos por su ayuda. En última instancia, la vida de Manasés es una invitación a examinar nuestras propias vidas. ¿Qué decisiones estamos tomando hoy? ¿Cómo están afectando a los que nos rodean? Y sobre todo, ¿estamos dispuestos a arrepentirnos y buscar a Dios cuando nos desviamos del camino? Su historia es un recordatorio de que, aunque el pecado puede llevarnos lejos, la gracia de Dios siempre está dispuesta a traernos de vuelta. Pero más allá de su transformación personal, Manasés nos muestra una verdad inquebrantable. El liderazgo conlleva una gran responsabilidad. Un líder puede guiar a su pueblo hacia la bendición o arrastrarlo hacia la destrucción. Durante sus años de idolatría, Judá se sumergió en una decadencia espiritual de la que nunca se recuperó del todo. Aunque él mismo encontró el perdón, su legado quedó marcado por la división, la confusión y la corrupción moral. Su vida es una advertencia para aquellos que ostentan poder e influencia. Las acciones de hoy pueden tener repercusiones que se extienden mucho más allá de nuestra existencia. Además, la historia de Manasés nos confronta con una realidad difícil de aceptar. La misericordia de Dios está disponible para todos, incluso para quienes han cometido los pecados más atroces. Muchas personas podrían pensar que alguien como Manasés no merecía el perdón divino después de haber derramado sangre inocente y haber llevado a su pueblo a la idolatría. Sin embargo, Dios no lo vio solo por sus errores, sino por su arrepentimiento genuino. Esto nos desafía a mirar a los demás con ojos de compasión, recordando que nadie está más allá de la redención si realmente busca el cambio. Al mismo tiempo, su historia nos invita a reflexionar sobre el costo de nuestras malas decisiones. El pecado no solo trae dolor al individuo, sino también a su entorno. Manasés, a pesar de haber cambiado su camino, no pudo evitar que su hijo siguiera un rumbo de maldad. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo nuestras acciones están moldeando a las generaciones futuras? ¿Estamos dejando un legado de justicia y fe, o uno de confusión y destrucción? En última instancia, la historia de Manasés nos llama a elegir con sabiduría. Nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, Dios siempre nos da la oportunidad de levantarnos, pero también nos enseña que la verdadera transformación
no se trata solo de palabras o promesas vacías, sino de acciones concretas. Manasés demostró su arrepentimiento al reconstruir el templo, al destruir los ídolos y al restaurar la adoración al verdadero Dios. Su cambio no fue solo interno, sino que se reflejó en su vida diaria.